Buenos días, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del libro de Efesios. En esta ocasión vamos a continuar en la clase número 14. Antes de empezar, vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija y que nos guíe en todo lo que queremos hacer, porque lo hacemos para la gloria suya, la gloria del Señor. Oremos. Padre, en esta mañana te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por permitirnos nuevamente poder congregarnos, Señor, aunque sea a través de las redes sociales, y poder llevar el mensaje, Señor. Yo te pido por aquellas personas que están escuchando y viendo este mensaje, para que tú les traigas paz, tranquilidad, Señor, y para que también traigas respuestas, Señor, a sus peticiones, sus necesidades, a sus incógnitas, Señor. Bendice este tiempo, Señor, toma control de la clase, háblanos a la mente y al corazón, Señor. Permítenos entender mejor tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Entonces estamos estudiando el libro de Efesios y en esta ocasión ya vamos por el capítulo 2. Jesús abolió las enemistades entre los dos pueblos, los judíos y los gentiles. Eso fue lo que estuvimos mirando la semana pasada. La dificultad para lograr esa unión requiere de pruebas que comprueben que en efecto se logró una unión que es inquebrantable. En nuestro estudio anterior empezamos con la primera prueba de esta unión y la llamamos una creación nueva. Allí explicamos lo que significa que Jesús creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y que esto lo logró al hacer la paz. Nosotros explicamos bien eso del nuevo hombre y todo eso. Entonces, si hay alguna inquietud, usted puede ir al número 13, el estudio número 13, y allí es donde explicamos esto. Para entender mejor el concepto de lo que estamos diciendo, necesitamos mirar en la misma Biblia otros pasajes bíblicos que confirman esa unión y la explican con claridad. Uno de esos pasajes, uno de esos versículos está en Gálatas capítulo 3, versículo 28, y allí el escritor, el apóstol dice: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A eso se refiere básicamente lo que el Señor, lo que leímos, ¿verdad? Que en la clase pasada dijimos que el Señor creó en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, ¿verdad? Y es básicamente eso, que ya no existen esas definiciones, esas diferenciaciones, sino que todos somos uno en el Señor, somos todos creyentes. Vemos pues que de acuerdo al estudio anterior, entonces Jesús derribó esa pared de separación y logró que desaparezcan las divisiones. Entonces hoy vamos a continuar enumerando otras pruebas que demuestran la efectividad de esa obra del Señor Jesús al reconciliarnos como hermanos e hijos de Dios a través de la iglesia. Para empezar, vamos a leer un pasaje de lo que estamos estudiando en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16. La semana pasada estudiamos parte del versículo 15. Entonces vamos a tratar de conectar, ¿verdad?, con lo que estudiamos anteriormente y lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16, dice allí: aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es lo que acabamos de explicar, se vio la semana pasada. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y es básicamente en lo que nos vamos a estar enfocando en el día de hoy, la reconciliación del hombre con Dios. Entonces el día de hoy vamos a mirar, le dimos como nombre una nueva forma de vida, porque ya hay una reconciliación. Lo que acabamos de leer en el versículo 16, que dice que el Señor iba a reconciliar con Dios a ambos. Entonces la primera fase era la reconciliación. La primera fase de la reconciliación fue juntar, ¿verdad?, en una comunidad a los dos pueblos, en este caso el pueblo gentil y el pueblo judío, y allí hizo la paz entre ellos. Entonces la segunda fase de esa reconciliación ocurre mediante ese mismo sacrificio, y la meta
del Señor Jesús en esta fase de la reconciliación es unirlos a Dios, y es lo que leímos en el versículo 16. Ahora, ¿cómo se logró eso? Entonces la respuesta lo dice el mismo pasaje. Dice, quitando de en medio la causa de la separación, lo cual es el pecado y la carnalidad. Lo que logró Jesús a través de su misión fue la reconciliación entre los hombres y los hombres con Dios. Y esto, valga la redundancia, reconciliándonos mediante la cruz. Y ahora yo creo que es momento que tenemos que hablar un poquito de lo que es reconciliación, para que así podamos asimilar mejor, ¿verdad?, lo que sucedió en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es reconciliación? Reconciliación es la obra divina por la cual las personas pueden encontrarse primeramente con Dios, consigo mismos y con sus semejantes. Entonces, a través de la reconciliación una persona puede conocerse a sí misma, entenderse. A veces muchas personas no se perdonan a sí mismos, pero en la reconciliación uno puede llegar a entender por qué uno hace algunas cosas. También se puede tener comunión con otras personas, pero lo más importante de todos es que la reconciliación tiene que ver con Dios. Algunos dirán, bueno, reconciliación es cuando hay dos personas que tienen conflicto y ya hacen las paces y vuelven a tener armonía. Muy bien, eso es básicamente lo que quiere decir reconciliación. Pero en términos de Dios, la reconciliación es una cuestión que no tiene límite, o sea, es para toda la vida, y la reconciliación entre personas se puede volver a deteriorar en otra situación que vuelva a suceder. Entonces es necesario, por esta razón, que aclaremos que todos necesitan la reconciliación. Todo el mundo tiene que reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad está caída y apartada de la gloria de Dios a causa del pecado de Adán. Si usted mira en el libro de Génesis, allí se rompió la armonía que había entre la humanidad, en este caso representada por Adán y Eva, y Dios. Entonces dice la Biblia que por esa situación es como si todos hubieran pecado. Y la única forma que la humanidad puede llegar a ser justificados es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les voy a leer un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículos 21 al 26. Dice allí en Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces la justicia de Dios está disponible para todos aquellos. Y aquí mire que dice muy clarito que es para todos, donde no hace ninguna distinción de grupos étnicos, de pueblos, de naciones. No, es para todos aquellos que quieran creer en Él. Y lo dice el apóstol ahí enseguida, porque no hay diferencia. Entonces no hay diferenciación delante de Dios. Todas las personas tienen la oportunidad de venir y recibir la salvación solamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo, aceptando la obra redentora de Él, para poder entrar a disfrutar de ese regalo donde venimos a ser también parte de la familia de Dios. Versículo 23, estamos en Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron, y allí es donde hago hincapié en que todos pecaron a través del pecado de Adán, porque acuérdese, la humanidad estaba representada en Adán y Eva al principio, eran los únicos que existían, y cuando ellos pecaron, todo eso se siguió pasando de generación en generación. Entonces todos pecaron y por ese pecado están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que se dice allí que toda la humanidad, todos necesitan reconciliarse con el Señor. Entonces, versículo 24, la única forma de ser justificados, dice, y gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, esto aquí yo quiero hacer una aclaración. Dice que es gratuitamente, pero la parte gratuita es solamente para nosotros, los que recibimos de parte de Dios esa bendición. Jesucristo, nuestro Señor, hizo la obra en la cruz, Él fue allí, murió, derramó su sangre
para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de recibir, y en esta ocasión diríamos gratuitamente, porque nosotros no tuvimos que hacer todo lo que hizo el Señor, Él lo hizo por nosotros. Entonces gratuitamente nosotros ahora podemos disfrutar de esa bendición, del beneficio de la obra que nuestro Señor hizo en la cruz. Entonces por eso dice allí en el versículo 24, todavía estamos en Romanos 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, y vuelve y dice que es en Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda darnos redención, no hay otra persona, no hay otro intermediario. El único que puede darnos la salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Versículo 25, y aquí lo aclara muy bien, que Dios fue el que lo puso a Él, a Cristo solamente, como propiciación. No hay otra persona que haya sido puesta para que perdone nuestros pecados. Es solamente nuestro Señor Jesucristo, porque dice allí, versículo 25, estamos Romanos 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios no está negando de que hayamos sido pecadores, Él simplemente los está pasando por alto, está diciendo, entiendo que pecaron, pero les estoy dando esta oportunidad. Mi Hijo Jesucristo ya pagó por ustedes, el que quiera aceptar este regalo de redención lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa con los que no lo aceptan? Los que no lo aceptan entonces ya tienen su juicio. Allí en Juan capítulo 3, usted lo puede leer después del 16 en adelante, que dice que ya están juzgados, ya están condenados y ya están destinados al juicio final. Muy bien, entonces seguimos aquí, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es por la fe en Jesús. Entonces, Dios, que es justo, nos da esa oportunidad de que a través de la justicia que dio Cristo podamos nosotros recibir ese regalo y la entrada, ¿verdad?, a la vida eterna. Entonces es tremendo esto que dice acá. La reconciliación viene a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y como dije anteriormente, todas las personas necesitan la justificación, necesitan la redención, necesitan buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que Dios dio como propiciación para pagar los pecados. Continuamos. En el Antiguo Testamento está establecido que la reconciliación debía comenzar por Dios, ya que el hombre no busca a Dios ni quiere hacer lo bueno. Y esto lo dice bien clarito también el libro de Romanos capítulo 3, ahí en los versículos 10 al 12. Allí dice, como está escrito. Y recuérdese, el libro de Romanos es en el Nuevo Testamento, y si el escritor puso allí como está escrito, quiere decir que es algo que ya se conoce, que ya se ha entendido, que Dios ya lo ha revelado con anticipación. Dice, no hay justo ni aún uno. Nadie puede decir que es justo. El único que es justo es Dios. Entonces dice, no hay justo ni hay uno. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, entre los hombres, entre las personas, no podemos escoger ningún justo, porque no lo hay. La Biblia dice, el único que nos puede justificar es Cristo, porque Él sí es justo, y a través de su justicia, entonces que venimos nosotros a ser liberados de esta condenación que existe allí. No hay justos. Entonces tenemos que buscar la justificación a través de Cristo. Entonces Dios empieza ese camino de justificación, ese camino de reconciliación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa reconciliación solamente se logra cuando uno quita la causa de la enemistad. Ahora, ¿cuál es la causa de la enemistad? La causa de la enemistad es el pecado. Cuando uno comete pecado, se rompe aquella comunión con Dios. Algo que ofende a Dios es el pecado. Entonces, toca quitar esa causa del pecado,
como dice en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ellos comprendían bien por qué era que Dios estaba enojado, ellos sabían que Dios era justo, ellos tenían claro cuáles eran las razones del enojo del Señor. ¿Cuáles eran las razones? Usted puede leerlo muy bien, vaya al libro de Éxodo y ahí va a encontrar mucho a través de ese libro, que ellos eran murmuradores, murmuraban, ellos eran idólatras, eran desobedientes. Entonces nosotros podemos concluir en este punto de que la reconciliación es muestra de la paciencia y la tolerancia de Dios con un pueblo que es rebelde. La humanidad es rebelde, la humanidad no quiere aceptar a Dios, pero Dios nos muestra que es paciente y tolerante cuando nos da la oportunidad de llegar a Él nuevamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora otra cosa que podemos decir de la reconciliación, y es que no fue gratis, como dije anteriormente, es gratis para nosotros, pero al Señor Jesús le costó todo. Aunque a nosotros no nos cuesta nada, entonces el Señor Jesús tuvo que ir Él mismo a dar su vida, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, para que a través de esa obra, la obra redentora en la cruz, el Señor ir a morir allí, entonces Él quita la culpa, Él también redime al perdido, Él también perdona los pecados y además también borra las consecuencias a las que estábamos expuestos, que es la condenación eterna. Cuando usted viene a Cristo, entonces el Señor Jesús quita la culpa, redime, lo redime a usted porque está esclavo del pecado, está perdido, como dice la Biblia. También los perdona los pecados y además borra esa consecuencia a la que estaba expuesto. ¿Y cómo lo hace? Lo escribe a usted en un libro que se llama el libro de la vida. Cuando usted viene y acepta a Cristo, el Señor lo escribe allí. Y cuando se abra ese libro, en el juicio final, si su nombre está allí, entonces usted ha sido redimido. Usted puede entrar a gozar de la salvación de Cristo. Los que no estén escritos en ese libro, dice la Biblia, allí en el libro de Apocalipsis, que serán echados al lago, que arde con fuego y azufre. Ahora, para Dios, para el Señor Jesucristo, lograr esta salvación, ¿verdad?, tan completa y aún quitar esas consecuencias a las que estamos expuestos, entonces tuvo que sufrir completamente. Era necesaria la destrucción de las culpas de todos, porque la Biblia dice que el Señor cargó sobre sus hombros las culpas de todos. Todas esas culpas tenían que ser destruidas en la víctima, que es lo que quiere decir la frase aboliendo en su carne las enemistades. Cuando el Señor Jesús puso su carne, su cuerpo para ser destruido, era para que esa culpa fuera también destruida. Eso es lo que realmente quiere decir. Eso tiene sentido lo que decía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se quemaban las víctimas sacrificadas porque tenía que quemarse esa culpa. Ahí está en el libro de Levíticos, capítulo 6, versículos 8 a 10, donde el Señor le da las leyes del holocausto. Dice allí, en Levítico 6, 8 al 10, y habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, dice allí, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. O sea, tiene que estar ardiendo constantemente toda la noche. Y luego dice que al otro día el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, desen bien cuenta que allí dice cuando lo hubiera consumido, o sea, lo hubiera destruido por completo, dice, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y esas cenizas son la prueba de que la víctima había sido destruida y por consiguiente la culpa. Ahora, tengamos en cuenta que estos sacrificios en el Antiguo Testamento traían un perdón que era temporal. O sea, cada cierto tiempo ellos tenían que volverlo a hacer. Por eso cada año el sacerdote tendría que entrar al lugar santísimo trayendo primero una ofrenda de su parte y otra ofrenda por el pueblo. Y eso lo tenía que hacer cada año. Pero cada vez que una persona cometía un pecado tenía que llevar una ofrenda, una víctima. Y la víctima era la que iba a pagar, en cierto modo,
la culpa de esta persona. Y es por eso que Cristo, ahorita que viene, toma ese lugar de víctima para pagar las culpas nuestras. Solo que en esta ocasión, esta obra de nuestro Señor Jesucristo es para siempre. Como dice la Biblia, Él cumplió ese sacrificio que es para siempre. Muy bien, también en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículos 1 al 3, habla acerca de cuando Salomón ofreció el templo. Y mire qué interesante que cuando el Señor quería, se dedicó este templo para él, el Señor santificó ese templo. Ponle aquí lo que dice allí. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y aquí está nuevamente apareciendo las víctimas, que eran las que iban a pagar por los pecados de ellos, porque están creando un lugar donde iban a estar adorando al Señor. Era un lugar dedicado para el Señor. Entonces dice, entonces vino y consumió el holocausto y las víctimas, y luego dice, y la gloria de Jehová llenó la casa, hablando del templo, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando el Señor da esa respuesta y consume el holocausto, eso es muestra para ellos de que el Señor les ha perdonado la maldad y ha aceptado esa ofrenda. Y uno pudiera hablar de otras situaciones donde la ofrenda no fue aceptada, por ejemplo, cuando Caín y Abel, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Ahorita continuamos aquí y nos damos cuenta, pues, que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tenía referencia a esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para mostrar que ahora la víctima daba su propia vida y la salvación era para la eternidad. Muy bien. Entonces surge la pregunta, ¿qué sentido tiene la reconciliación? ¿Para qué se implementó? Entonces, para entender el sentido de la reconciliación tenemos que mirar unos pasajes en el Antiguo Testamento que nos lanzan luz o nos explican un poco de este tema, y a la vez podemos también extraer de allí una lección que podamos aplicar a nuestra vida o que podamos tener en nuestro corazón para poderle explicar. Cuando alguna persona le pregunte, bueno, ¿y eso de la reconciliación qué es? Usted puede decir, ¿qué es la reconciliación desde un punto de vista bíblico? Entonces, para eso vamos a leer estos pasajes. El primero está en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículos 10 y 11. Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, dése bien cuenta que lo que está diciendo este pasaje es que el deseo de Dios era darnos la reconciliación. Y esa reconciliación iba a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor pasa por alto esa enemistad que teníamos nosotros con Dios, y abre esa puerta de la reconciliación y de la salvación a través de su muerte. Y tenga muy en cuenta que es la muerte en la cruz. El Señor tenía que sufrir esta muerte para que pudiéramos ser salvos o liberados de la maldición. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero ahorita mire la enseñanza. Romanos 5, 10 y 11 nos enseña que la reconciliación primeramente es un regalo de Dios. Dios nos regala la reconciliación. Él es el que abre la puerta para que usted y yo podamos entrar y disfrutar de las bendiciones celestiales. Un pasaje más. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, 14 y 15. Dice allí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos. Entonces se cuenta que aquí mira, este pasaje está diciendo que la reconciliación es universal. Él abre la puerta para todos. Él murió, uno murió, dice, por todos. Entonces la reconciliación es una oportunidad que está disponible para todos cuando dice allí que Él murió por todos. Esta obra del Señor hace que las relaciones de Dios cambien, ¿verdad? Las relaciones de Dios con los hombres. Ahora, esta obra, este cambio de las relaciones, no se limitaron a una raza ni a una nación, ya lo había mencionado antes, pero este pasaje es el que nos aclara de que la universalidad de la reconciliación es dada por Dios. El pasaje destaca que Él decidió no tomar en cuenta a los hombres. Cuando dice a los hombres, no está haciendo distinción, dice a los hombres sus pecados, lo cual hace referencia a que Dios no nos cobró a nosotros esos pecados. Cuando usted viene a Cristo, el Señor toma esos pecados de su vida y los pone en la cuenta de nuestro Señor Jesús. Entonces, en ese momento, todo lo que usted haya vivido anteriormente, como dice Pedro, basta a la vida antigua para haber hecho todo lo que desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque a nomás usted viene a los pies de Cristo, de ahí en adelante usted es una nueva criatura y su forma de vivir tiene que darle la gloria a Dios. Entonces, en este caso, viene usted a los pies de Cristo y el Señor toma sus pecados y los pone en la cuenta de nuestro Señor Jesucristo, y allí ya han sido pagados esos pecados. Entonces Él no nos los cobró, sino que los canceló en la obra de Cristo y nos liberó de la muerte. Entonces, ¿qué consecuencia trae eso? Que la vida que nosotros tengamos de ahora en adelante la tenemos que vivir para nuestro Señor Jesucristo, porque como dice aquí el pasaje, Él murió y resucitó por nosotros. ¿Qué nos enseña este pasaje? 2 Corintios 5, 14 y 15. Nos enseña que la reconciliación es la liberación de la culpa. Amén. Ahora un pasaje más. El siguiente pasaje es lo que estamos estudiando ahorita, que está en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Los puedo leer así a la carrerita para que tengamos en cuenta todo lo que dice este pasaje que hemos estado tratando en los últimos dos estudios. Dice allí: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, o sea, ahora después que usted ha tomado la decisión de servir al Señor, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, el Señor Jesucristo, es nuestra esperanza, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, que hemos estado estudiando, en realidad nos está enseñando que nos hallábamos, ¿verdad?, en enemistad entre los hombres y además entre nosotros y Dios. Todos somos éramos, ¿verdad? Los que no han recibido al Señor son todavía, y los que ya recibieron al Señor, dice, éramos hijos de ira, y eso está expresado en Efesios 2:3. Y a causa de nuestra carnalidad y por la desobediencia a Dios, entonces vivíamos alejados de Dios. Por ejemplo, si miramos nosotros en Efesios capítulo 5 y versículos 3 al 7, encontramos que hay una serie de cosas que se practicaban y que algunos todavía practican, que hacen que la ira de Dios se encienda contra ellos. Dice allí Efesios 5, 3 al 7, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice allí, viene la ira de Dios.
sobre los hijos de desobediencia. Entonces, sobre los hijos de desobediencia, los que todavía no han aceptado al Señor Jesús, está la ira de Dios. ¿Por qué? Porque siguen todavía practicando esas cosas. Y el llamado en el pasaje es: no seáis pues partícipes con ellos. Y cuando dice no seáis partícipes con ellos, es no vivan así de esa forma, y mucho menos vayan a crear o hacer que la ira del Señor se encienda en contra de ustedes. Y como dice Colosenses 3, 5 al 7, nosotros fuimos enemigos de Dios. Y esto es hablando a la iglesia, ¿verdad? Los que ya viven como acercados a Cristo a través de su obra, a través de la sangre. Dice allí en Colosenses 3, 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahí vuelve a decir: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 7 aclara bien: en las cuales vosotros, dice, también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces nosotros fuimos enemigos. Entonces podemos entender que la situación es grave y se necesita la reconciliación. Entonces podemos concluir que la humanidad es enemiga entre sí y enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque nadie quiere buscar a Dios. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay mucha gente que es enemiga del Evangelio y no quieren ni siquiera oír que uno les quiera explicar o que uno les quiera hablar acerca de lo que dice de la Biblia. ¿Y sabe qué dice la palabra acerca de estas personas? Dice: el fin de los cuales será perdición, pues se van a perder en el infierno. Y es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, allí está en la Biblia. Cuyo Dios, el Dios de ellos, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces son personas que solamente están pensando en las cosas que pueden disfrutar ahora, y nunca están poniendo su mirada en el futuro, su mirada en lo eterno. Entonces es algo tremendo que uno puede aprender a través de la palabra de Dios, que las personas están alejadas de Dios. Y sabe una cosa: nosotros que ahora hemos venido a ser cristianos, que ahora venimos a ser hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia, también éramos en otro tiempo extraños y enemigos, como lo que acabamos de leer. Nosotros fuimos enemigos del Señor. Dice allí en Colosenses 1, 21 al 23, y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces nosotros recibimos la reconciliación. Después de haber vivido tan mal, el Señor nos abrió la puerta. ¿Cómo lo hizo? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si es que en verdad, y esto es una cosa que todos tenemos que tener en claro, si es que en verdad nosotros vamos a estar firmes, fundados en la fe, como dice allí, fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. ¿Se da cuenta que el Evangelio es la puerta que se está abriendo para todos? Es el momento de aceptarlo. Si usted todavía está lejos del Señor, ahí está la oportunidad para que pueda entrar por esa puerta que el Señor está abriendo y pueda llegar a ser salvo, ¿verdad?, de esa condenación que hemos estado hablando hace todo este tiempo. Entonces se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Entonces la humanidad es enemiga, la humanidad no quiere buscar de Dios. Y aún así Dios ha puesto una puerta abierta delante de ellos para que puedan entrar. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Esto muestra que por naturaleza las personas somos hostiles y rebeldes hacia Dios. Y somos opuestos a sus propósitos. ¿Por qué? Porque no lo queremos obedecer. Y sabe una cosa: nada pudo solucionar esa situación de enemistad hasta que Cristo, como dice allí el versículo, abolió en su cuerpo esas enemistades. Esa diferencia que había entre el hombre y Dios, el Señor Jesucristo a través de su obra lo abolió. Entonces la reconciliación
vino como resultado de satisfacer esas exigencias de Dios. ¿Cuáles eran las exigencias de Dios? Que se proclamara el Evangelio, así como lo leímos ahí en el versículo 17. Ahora, ¿qué nos enseña entonces, en resumidas palabras, esta porción de Efesios 2, del 11 al 16? Nos enseña que la reconciliación es el producto del fin de la enemistad. O sea, cuando se acabó la enemistad entre el hombre y Dios, entonces vino la reconciliación como producto de eso, y ahora podemos vivir en paz con Dios y sabiendo que tenemos un futuro a su lado. El otro pasaje, ya casi para terminar, Colosenses 1, 19 al 22. Allí en Colosenses 1, 19 al 22 dice: por cuanto agradó a Dios, por cuanto agradó al Padre, quien Él habitase toda la plenitud, hablando de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Entonces, esta reconciliación, vuelve y lo dice otro pasaje de la Biblia, se logra solamente a través de la sangre de su cruz. O sea, el sufrimiento de Cristo era necesario para que nosotros pudiéramos recibir la reconciliación con nuestro Dios, con nuestro Señor. Versículo 21 dice allí, estamos en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais, y esto ya lo leímos hace un momentico, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y ahí otra vez dice, si es que en verdad se van a mantener firmes. Entonces, aquí vuelve y sobresale la hostilidad como un ingrediente de oposición del hombre hacia la santidad que Dios ofrece. El hombre no quiere recibirlo. El pasaje dice que Dios vio la enemistad como una ofensa a su santidad, así que trató el problema de la enemistad como un objetivo de la cruz. El objetivo en la cruz era romper y acabar con esa enemistad que existía entre Dios y los hombres. Y entonces, a través de esa cruz, a través de esa obra, Jesús nos presentó, como dice allí, santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Y dése cuenta de una cosa, que nosotros antes no éramos así. Antes no éramos ni santos, ni irreprensibles, ni nada de eso, sino que dice la Biblia, éramos enemigos. Pero solamente cuando usted viene y acepta esa obra de Cristo, entonces dice que el Señor Jesús ya nos puede presentar delante de sí mismo, delante de Dios, ¿verdad?, santos y sin mancha e irreprensibles, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Colosenses 1, 19 al 22. Nos enseña que la reconciliación es el camino que nos señala la vía hacia la santidad. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? A través de la santidad que nos ofrece el Señor en su obra en la cruz. Como conclusión acerca de esto de la reconciliación, podemos decir que estar reconciliados con Dios es reconocer su autoridad sobre nosotros, la cual nos lleva a tener una buena relación con Él. Entonces, cuando usted reconoce que Dios tiene autoridad sobre usted, entonces usted puede llegar a tener una buena relación con Él. Usted se ajusta a eso, usted obedece a Dios. Y hay que notar una cosa, que aceptar la autoridad de Dios en nosotros también hace que nosotros mismos tengamos sanidad de nuestro ser interior, en nuestro hombre interno vamos a tener sanidad y también podemos tener armonía con los hermanos que obedecen a Dios. Esto es la iglesia. En la iglesia hay armonía porque nosotros ya hemos sido sanados a través de entender que Dios tiene autoridad sobre nosotros. Si el Señor nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, los otros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos demostró, Él nos amó a nosotros y nos enseñó que tenemos que vivir de esa manera. Entonces este pasaje, Efesios 2, 15 al 16 que hemos estado estudiando, describe una situación grave de enemistad entre los hombres. El texto indica que para lograr que los dos pueblos enemigos sean una sola congregación, en paz con Dios, fue necesario que el mismo Cristo, ¿verdad?, se hiciese cargo de las enemistades existentes, entregándose a la muerte. Después de esta declaración, entonces, no hay ningún lugar para diferencias entre los que componen el nuevo hombre. Ya cuando el Señor Jesús en la muerte
acabó con la enemistad, entonces ya no debe haber ninguna diferencias entre la iglesia, ¿verdad? Los que componen el nuevo hombre, porque como dice allí el pasaje, Jesucristo ya mató esas diferencias en la cruz. Entonces esta es la segunda prueba de que el Señor Jesús nos reconcilió o abolió esas enemistades, es que tenemos ahorita una nueva forma de vivir. Y una más, es la nueva misión, ¿verdad? El evangelismo. Es lo que dice allí el versículo 17, que dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Dos versículos se pueden destacar de esta expresión de la iglesia. O sea, cuando la iglesia dice que ya está en paz, en armonía, entonces uno puede pensar en dos versículos. En Isaías capítulo 52, versículos 6 al 8, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente y dirán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Y mire, dése cuenta de esto, qué tremenda profecía, ¿verdad? Dice que Él mismo estará presente, y es donde dice Dios que Él se va a hacer carne, ¿verdad? Y va a estar presente con nosotros. Él mismo va a traer ese mensaje. También en Isaías 57, 18 y 19 dice, he visto sus caminos, pero les sanaré. Está hablando, yo conozco lo que hacían, dice, pero yo los voy a sanar. Y luego dice, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dice, produciré fruto de labios, o sea, donde las personas puedan proclamar, dice, paz, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces el Señor, a través de esa profecía, está diciendo que va a haber una reconciliación, va a haber un momento en que va a haber armonía, a pesar de las situaciones que se están viviendo cuando Isaías escribió. Entonces para Pablo esa victoria era tremenda. Esa victoria sobre la enemistad del Señor Jesús tenía gran valor, porque las armas que Cristo había usado, ya que Él como Cristo era el mismo portador de las noticias, pero Él también era el libertador. Y se cumplen estas profecías, ¿verdad? Donde dice que Dios estará presente y Él va a traer la sanidad y Él va a traer la liberación. Entonces el Señor hizo la obra y luego volvió para dar a conocer los resultados de la conquista. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, dice allí, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que el Señor Jesús cumplió con esa obra, y luego viene y nos da a conocer ese resultado de la conquista. Cuando Cristo resucitó, le anunció a los suyos que Él estaría con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28, 20. Y a través del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia, dice que se proclamó el mensaje que Él mismo personificaba, que es el Evangelio de la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes que usted pudiera leer donde se ve que la gente empezó a predicar a Cristo. Ahí está Hechos 8:5, Hechos 9:20 y varios pasajes donde dice, y fueron y predicaron a Cristo, y fueron llenos y fueron y predicaron a Cristo. Siempre están compartiendo el Evangelio. El Señor es nuestra paz y el anunciador del nuevo pacto con Dios. Como dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno cuando derribó la pared intermedia de separación. Ahora vamos a concluir con esto. La obra que fue consumada y aprobada, en este caso que el Señor Jesús hizo,
fue el tema que necesitaban oír. Primero, los que estaban lejos, o sea, los gentiles, entre los que se encontraban los efesios. Si usted lee allí en los versículos 11 y 12, dice vosotros que en otro tiempo, entonces está hablándole a los efesios. Acuérdense que esta carta es dirigida a los efesios. Y estos efesios tenían que abandonar la idolatría que tenían de sus dioses. Hay un pasaje allí en Hechos 19:34, cuando ellos por 2 horas, casi por 2 horas, gritaron, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los... O sea, para ellos su dios era esta diosa Diana. Y el mensaje del Evangelio los liberó de esa falsedad. Ahora ellos pudieron reconocer que solamente Dios salva, que solamente Dios sana, que solamente en Él hay reconciliación. Y esa palabra también la tenían que escuchar los que estaban cercanos, o sea, el mismo pueblo de Israel. Aunque ellos conocían al Dios de los padres, de los patriarcas, que les había dado las promesas y las bendiciones, como dicen Romanos 9, 4 al 5, que ellos eran las promesas, de ellos eran los mandamientos y que de ellos vendría Cristo. A pesar de eso, ellos tenían que escuchar el mismo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? La paz de Dios en el interior, representada en paz con Dios. Porque una cosa es usted tener armonía, pero la paz es una cuestión que pasa más allá. Podemos vivir juntos y no tener problemas, pero no tener paz. La paz de Dios en el interior es representada en paz con Dios. Y esto no consistía en apaciguar la ira de Dios por un periodo de tiempo, así como sucedía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde ellos traían su víctima y eran perdonados por una cantidad de tiempo. No eran castigados por ese tiempo porque ellos habían presentado su víctima. Aquí en esta ocasión, la paz de Dios consistía en la desaparición por completo de la enemistad con Dios y se recibía la reconciliación y la vida eterna. Entonces, a través de la obra de Cristo ya vamos a poder tener paz con Dios, podernos levantar y estar delante de Él, clamar a Él, decirle papá, porque nos hacemos hijos de Él, tener reconciliación y vida eterna. Cada creyente en Cristo disfruta de paz interior. Así debe de ser. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura y usted puede disfrutar de esa paz interior. Esa paz interior es la fuerza que nos permite vivir en armonía con Dios y con los demás, y lo que guarda el corazón durante las etapas difíciles. Como dice allí Filipenses 4:7, dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones, ¿verdad? Gracias a Dios por esa provisión. Gracias a Dios que nos amó de tal manera que podemos disfrutar de esa paz en nosotros. Vamos a orar en este momento, darle gracias a Dios por este estudio. Y debo confesar que hemos tratado de hacer esta grabación varias veces y en las varias veces ha salido difícil, no sé por qué, pero esperamos que en esta ocasión ya haya salido bien y que podamos disfrutar de esta enseñanza. Entonces vamos a orar y pidámosle al Señor que nos guíe en lo que vamos a hacer. Padre, te alabamos en esta mañana y te glorificamos y te damos gracias por habernos permitido escuchar este estudio. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas y a poder, Señor, hacer tu voluntad. Bendice a todos los que ven y escuchan este mensaje y háblales al corazón y a la mente. Y si hay alguna necesidad, Señor, sé propicio a esas peticiones. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga.